Gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Padre Cristo, Dios. hermanos, Amén. bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Que nos permite esta tarde, esta noche, hermano, venir a Él, acercarnos a Él a través de esta alabanza, de esta canción, que podemos darle juntamente con el tocar de los instrumentos. Amén. Y si lo hacemos con el corazón, ¿verdad? Dice que el Señor está ahí en la alabanza. Sí, amén. Se mueve en la alabanza, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno es Dios, hermano. Amén. Diga Israel que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, hermanos. Así es que vamos, hermano, en esta noche a orar para que el Señor nos bendiga aún más, hermanos, y la palabra pueda fluir y pueda traer entendimiento, conocimiento, hermano, crecimiento espiritual a nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Y que Dios bendiga toda necesidad, todo problema, ¿verdad? Que Dios sobre, trabaje en César, ¿verdad? En esta niña Martínez, seguimos orando por ella, por Silvia Alvarado, hermano, por Rubén, por todas esas gentes que necesitan al Señor. Amén. Como nosotros lo necesitamos. Sí, amén. Y como un día también Gloria nosotros a Dios. un día necesitamos al Señor para salvación. Sí, amén. Hoy lo necesitamos para perseveración de esa salvación. Amén, hermano. Señor Jesús, al estar a ti, cerca de ti, en este altar, Señor, en esta reunión, es para adorarte, Señor, es para alabarte, y tú no has permitido hacerlo. Has permitido que el instrumento suene, has permitido, Señor, que la guitarra toque, Señor, y la has unido con las voces de tus hijos y de tus hijas, Señor, siempre orando y siempre esperando, Señor, que te sea acepta y que te sea agradable, Señor. Toda la alabanza que se te da en este lugar, por los que aquí nos reunimos, Padre, que tu unción no falte, que tu presencia no cese, Señor, sino la hagas abundar de una manera especial, Señor, porque aquí está tu casa, tu iglesia, Señor, dispuesta a alabarte, dispuesta a recibir tu palabra, tu consejo, Señor, dispuesta a ofrendar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos de tu gracia en el hablar tu palabra poderosa tal cual dice ella, Señor, y no vuelva a ti, Señor, vacía, sino para que fue enviada, eso haga. Que tu palabra es para despertar nuestro entendimiento, para despertar nuestra conciencia, Señor Jesús, para hacernos caminar en ese camino que conduce a la vida eterna, Padre. Reprendemos todo espíritu contrario, los atamos con la autoridad que es en el nombre de Jesús, Señor, y los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Que solo tu gloria esté en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Paz de Cristo, hermanos. Pues los invito, hermano, a que abra la Biblia. Es algo, hermano, sé que es sencillo, pero a veces es difícil comprender o imaginar que estas cosas o que cosas que están en la Biblia sucedan. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y esto, hermano, es cuando uno medita. Este era un joven ministro, un joven, hermano, la cual Pablo había conocido en Derbe, y ahora se había tornado en su compañero, su discípulo. Y Pablo, conociendo que el tiempo de su partida se estaba acercando y que podía decir que había peleado la buena batalla de la fe, que había permanecido en la fe, que había sido guardado en la fe del Señor Jesucristo, ahora
le daba el consejo a Timoteo, un consejo que es para nosotros. Es un consejo, hermano, que nos debe invitar a esto. Verso 14. Porque habla de los engañadores, de los que irían engañando, hermano, hermana, y siendo que engañados. Pero el verso 14 dice, en el nombre de su Señor Jesucristo, pero persiste, 2 Timoteo 3:14. Si no terminamos esta noche, Dios nos permita otro día. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y no solamente aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toma tu lugar. Pablo está reconociendo y a la vez afirma la potencia, el poder de las escrituras y para lo que son. Le está reconociendo que este joven desde su niñez, desde su infancia, había conocido de las escrituras, sabía de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces esas escrituras lo podían hacer salvo. Y que la misma escritura esa escritura que él conocía era inspiración de Dios. Aleluya. Y era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin: que el hombre llamado de Dios, que se considere de Dios, sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las escrituras deben cobrar un valor para nosotros y delante de nosotros, que conozcamos de ellas cada día más, que nos comprometamos con el conocimiento que Dios nos da de su palabra. Ahora, ¿por qué Pablo o el Espíritu de Dios estaba amonestando, aconsejando a este joven ministro? Pronto dejaría de tener al maestro, a su tutor, a Pablo, a él, y por lo tanto él quería que se mantuviera, hermano, en la línea que él había aprendido y que había sido persuadido que estaba en el camino correcto, en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque esto tiene, hermano, que ver en nuestros días y nuestro tiempo. ¿Por qué decimos esto? Gloria al nombre del Señor. Pedro, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En la segunda de Pedro, capítulo 2, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí, hermano? Verso 1 del capítulo 2. Pero hubo también, ¿qué, hermano? Falsos, ¿qué? Profetas. ¿Entre qué? Entre el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. O sea, se repite la historia. Amén. Sí. Se vuelve a repetir el mismo ciclo. Lo hubo en el pueblo de Israel. Y Pedro está diciendo que lo habrá en el Israel espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Algo que está encubierto, hermano, solo el Espíritu de Dios, conocimiento de la palabra, puede revelarlo y mostrarlo, o enseñarlo o descubrirlo. Por eso la importancia que Pablo le dice a Timoteo acerca de las Escrituras que ha sabido desde su niñez. ¿Por qué, hermano? Porque habría en la iglesia falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras, que es, hermano, que no muy fácil, hermano, podrían ser detectadas, hermano. Ya cuando el hombre se diera cuenta es porque ya estaba envuelto en ellas, pero son herejías destructoras, que destruyen. Y aún dice que negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, o sea, no pocos, hermano. Y muchos seguirán, ¿qué, hermano? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición, ¿qué cosa? No se duerme. Aquí habla, hermano, de que muchos, no pocos, seguirían estas enseñanzas o estas disoluciones. No serían pocos, sino serían muchos. Y por causa de todo eso, hermano, la verdad o el camino de la verdad sería blasfemado. ¿En qué aspecto podemos seguir desde este punto? Es ahí donde nosotros, usted y yo, tenemos que tener cuidado de saber dónde nos metemos, de saber dónde andamos, de saber qué oímos, de saber qué vemos, no en el mundo, sino en el mundo religioso. Porque usted distingue a un borracho, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Usted distingue a un hombre, hermano, que usa drogas. Usted distingue esas cosas. Pero hay cosas, hermano, que no son tan visibles, hermano, así, que solo por el conocimiento de la Escritura y por el Espíritu de nuestro Dios podemos entenderlas. Y recuerde usted que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Todo lo que venga a usted, todo lo que usted oiga en el campo religioso, con la manifestación religiosa, usted tiene que comprobarla con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted ha sido instruido en el verdadero camino de Dios, o está siendo instruido, o Dios la quiere meter en el camino de la verdad, usted tiene que estar despierto. Y vuelvo a decirle, tener mucho cuidado lo que oigo y lo que miro. Y le vuelvo a repetir, usted conoce al hombre que es borracho. No se trata de eso, se trata en el campo espiritual o en el campo de los espíritus. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque hoy, si usted no discierne, y muchos no han discernido y han caído en un engaño terrible. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Porque esto, hermano, simplemente es una versión, y vamos a llamarle moderna, hermano, de lo que sucedió en el pasado. Así como hubo falsos profetas, nosotros iba a haber falsos maestros. Ahora, ¿qué hay detrás de lo que es falso, de la falsa profecía? ¿Qué puede hallarse? ¿O qué puede hallarse detrás del maestro que, hermano, no habla la verdad, pero llena multitudes o reúne multitudes? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pablo mismo le dice a Timoteo de una manera muy especial y hace énfasis en eso. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor.
Primera Timoteo capítulo 4. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Y eso, hermano, vuelvo a repetir, es lo que tenemos que tener cuidado hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Donde se mete, que mira, que oye. Y amén. Y dígale al Señor, dame espíritu de discernimiento. Amén. Permíteme discernir los espíritus. Gloria al nombre del Señor. Aquellos hombres, dice donde leímos en Pedro, negarían ¿qué? Al Señor. ¿Qué es negar al Señor? Gloria al nombre de Jesucristo. Es no tomar en cuenta a Dios, o hacer como que Dios no está, o como que Dios no mira, como que Dios no oye. Gloria al nombre del Señor. Verso 1 le tiene. Amén. Y como, hermano, el Espíritu enclarece. Dice que claramente, o sea, que cuando el Espíritu estaba hablando, hermano, no quedaba duda. Porque allí en Juan capítulo 16 dice que el Espíritu de verdad vendría, o sea, el Espíritu Consolador, el cual estaba en ellos, pero estaría en ellos, los guiaría a toda verdad. Gloria al nombre del Señor. Y al guiar ese Espíritu de verdad nos libraría del error, nos libraría de ¿qué? De la mentira, nos libraría de ser ¿qué? Engañados. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces aquí el Espíritu ya está hablando en los días de Pablo y estaba advirtiendo muy claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Significa, hermano, que estos algunos estuvieron en el camino, fueron parte de la verdad y aún fueron parte del pueblo de Dios, o fueron considerados pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero, hermano, no tendrían el cuidado, hermano, y entonces escucharían que a espíritus que, hermano, engañadores, y entonces a doctrinas de qué? De demonios. O sea, en estos tiempos ahora, la doctrina de los demonios, ¿dónde está? ¿Dónde se manifiesta? En el llamado mundo espiritual o el llamado mundo cristiano. O sea, eso se mueve en el ambiente que se conoce como mundo cristiano o el ambiente cristiano. Se mueve, hermano, espíritu de error, y hay doctrinas de qué? Que meramente son de demonios, que se manifiesta el poder demoníaco. Gloria al nombre del Señor. Que se manifiesta el engaño y la mentira, la seducción. Gloria al nombre de Jesucristo. A espíritus engañadores y a doctrina de qué? De demonios. Entonces, ¿cómo tiene uno que discernir? Hermano, si vemos la palabra nos da ejemplos de muchas cosas que se hacen en los tiempos pasados y por consiguiente se están realizando y haciendo en nuestros días. Pablo, hermano, dice del pueblo de Dios en la primera de Corintios, capítulo 10, en el nombre del Señor. Poderoso es Jesús. Gloria a Dios. Dios quiere que estemos despiertos. Le vuelvo a repetir y vuelvo a hacer énfasis de el tener cuidado de lo que oye, de lo que mira y dónde anda uno metido. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Dónde se mete uno? Gloria al nombre del Señor. Aunque se llame iglesia de Cristo o movimiento cristiano, uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar despierto. Y la que nos puede dar entendimiento es la Escritura y el Espíritu de la Escritura. Amén. Amén. Puede darle alabanza al Cordero. Y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Verso 18 de 1 Corintios 10. Mirad a Israel según
la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿qué hermano? Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de qué, hermano. ¿Con quién, hermano? Demonios. Con los demonios. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los creyentes. No quiero que vosotros hagáis partícipes de, ¿con qué, hermano? Con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de qué, hermano? De los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de qué? De los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Habrá hoy en día lo que Pablo estaba advirtiendo, hermana, que trataría de no comer de la mesa del Señor y a la vez participar de la mesa de los demonios. Sucederá hoy en día. Estará pasando hoy en día, hermano. Y cuando el hombre que se dice de Dios participa de estos, está provocando ¿a quién? Al Señor. Provocamos al Señor, hermano. Cuando el creyente, el llamado creyente, hermano, anda en esos ambientes, hermano, gloria al nombre del Señor, donde la apariencia es espiritual, verdadera, pero la raíz es otra. Y vamos en esta noche a leer dos pasajes importantes, o tres importantes del Antiguo Testamento, para que usted entienda esto, para que entendamos esto y la gravedad de esto. Y para que usted jamás se haga de un pastor o de un siervo un ídolo. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque muchos creyentes se han hecho. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice a espíritus de qué? De error y de doctrina de qué? De demonios, hermano, vendrían muchos y muchos seguirían que su disolución. Y le vuelvo a repetir, usted discierne entre un borracho y el que no está borracho, pero donde se dificulta a nosotros es en el ambiente ¿qué? Espiritual, discernir qué es verdad y qué no es verdad, qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso necesidad, hermano, hay un canto que los niños cantan, ¿verdad? Cuidado mis ojitos, ¿qué? Al mirar. Cuidado mis oídos, ¿qué? Al escuchar. O sea, tiene usted que estar apercibido dónde anda y dónde se mete. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esto sucedería en el ambiente religioso. Falsos maestros que introducían ¿qué? Herejías destructoras. O sea, que el que se mete en esas, hermano, va ¿qué? A la destrucción. Va a ser ¿qué? Destruido. Ahora, hermano, mire, hermano, esto se está viendo hoy en día. Aunque no sean del movimiento de la iglesia del Señor, pero a la iglesia del Señor, a la llamada iglesia del nombre del Señor, porque esa es la verdadera iglesia, la que lleva el nombre en sus frentes, la que conoce el nombre de Dios, la que tiene el espíritu de Jesús, la que tiene el espíritu de la profecía de Jesús. Hermano, también esas cosas, hermano, se introducen y se han introducido. Vamos a poner un ejemplo. Ezequiel 8, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Está ahí? Gloria a Dios. Usted puede comparar, hermano, el versículo 2 con el personaje que Apocalipsis 1 se le revela a Juan el apóstol. Pero dice: en el 6.º año, en el mes 6.º
A los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó, ¿en qué, hermano? En visiones de Dios. Qué cosa. A Jerusalén, o sea, como que una película, hermano. Dios o este personaje le mostró a Ezequiel, lo levantó de sus guadejas y lo puso entre el cielo, hermano, ¿y qué? Y la tierra. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra, y me llevó con visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia al norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar. Y note dónde está la visión, o qué es lo que está viendo, o dónde se encuentra Ezequiel, hermano. Gloria al nombre. Si está hablando de altar, está hablando del templo del Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y alcé mis ojos al norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué? Para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones que mayores. Ya tenían la imagen del celo, ya tenían una estatua, una figura de acera, o la llamada reina del cielo en el tiempo antiguo, que viene siendo la reina moderna, María, la católica. La misma enseñanza, la misma imagen y la misma figura, la imagen del celo. ¿Dónde lo tenían? Enfrente. ¿De qué? Del templo. ¿Para qué? Para provocar a Dios. ¿A qué? A celos. ¿A que el Señor dijo: no darás, no te inclinarás, ni tendrás dioses ajenos delante de mí? Gloria al nombre del Señor. Ahora, con eso que estaban provocando al Señor, pero el Señor le habla de abominaciones mayores todavía. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. O sea, hermano, lo querían alejar del templo, del santuario, donde le ha dicho que ahí pondría ¿qué? Su nombre. O sea, todas esas cosas, hermano, alejan al Señor. Cuando el cristiano participa de las cosas del Señor y de las cosas del demonio, ¿a quién está provocando? ¿Al ministro? ¿Al hermano? No. ¿O al que Al está Señor. provocando es al mismo Dios que lo rescató? Al Señor. Al Dios que le extendió su mano y le salvó. Sí, amén. Ahora, y me llevó, verso 7, a la entrada ¿de qué? Del atrio. Que alguien nos dijo: mejor es un día tus atrios que 1000 fuera de qué? De ellos. Entonces está hablando del templo. Y está hablando de los que adoraban ahí, hermano. Y de los que servían lo peor, lo que servían ahí, hermano. Y miré aquí en la pared un agujero y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y acabé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de ¿qué? De reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor.
Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa ¿de qué? De incienso. Oiga, hermano, en la casa de Dios, adorando demonios. Dije, en la casa de Dios, los hombres de Dios, adorando demonios. ¿Sería imposible? Y conciencia, mucho humo. No traía usted, no le traía algo a usted presente hoy en día. Mucho humo, mucho incienso. Dios necesitará de humitos. No. No. Cuando habla de doctrina de demonios, son hombres que practican, que viven estas cosas y que se meten en la llamada casa de Dios o el templo de Dios. Cuando Pablo tiene en mente doctrinas de espíritus de qué? De error. ¿Y doctrinas de qué? De demonios. Usted no puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted tiene que tener bien cuidado dónde anda, que oye, que acepta, que recibe. Gloria al nombre de Jesucristo. Y todo esto se hacía para alejar al Señor de su templo. ¿Qué significa? Que cuando alguien llamado cristiano practica esas cosas, ¿estará el Señor ahí? ¿Será el Espíritu del Señor? ¿Que acaso Pablo no le dice a la iglesia de Corintio, hermano, en el nacimiento, si viene otro con otro Jesús, lo reciben bien, y se recibe otro Espíritu, está otro Espíritu, el que habéis recibido, lo reciben bien? O sea, en los días de Pablo, hermano, ya se predicaba otro Jesús, pero no el Jesús que Pablo les había llevado. Ni era el espíritu que Pablo tenía, hermano, el que ahora se estaba metiendo dentro de la iglesia. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque el Cristo de la gloria, el verdadero, es muy diferente, hermano. Sí, amén. Él no necesita de luces. No. No necesita de incienso en nuestros días. Él no necesita de danza ni cuantas cosas, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. El vacío que se siente en las congregaciones no se puede llenar con humo, con luces. Se tiene que buscar al Espíritu de Dios, al Espíritu de santidad, al Espíritu de ¿qué? De verdad, al Espíritu, hermano, que satisfaja el corazón humano, hermano, en medio de las flaquezas y aún en medio de las necesidades. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces, y subió una nube espesa de incienso y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imagen, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado ¿qué? La tierra. Me dijo pues: vuélvete aún, verás abominación mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que es en el norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando. ¿A quién? A Tamuz, a un dios de la fertilidad, o al hijo de Nimrod, o la segunda persona de la Trinidad. Gloria al nombre de Jesús. Hacían lamentación las mujeres sentadas, que entre las muchas funciones de ese ídolo, sus atributos era la fertilidad. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Endechando, llorando, como le lloran al niño Dios. Eso es el mismo culto. Es el mismo culto, es el mismo culto antiguo. Que se da el llamado niño Jesús. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltos ¿a dónde? Al templo de Jehová, y sus rostros
hacia el oriente, y adoraban ¿quién? Al sol, postrándose hacia ¿qué? Hacia el oriente. Hermano, el Dios para muchos pueblos paganos era un Dios. El sol, perdón, para muchos pueblos, hermano, era un Dios. Y por eso a todos los santos, esos monos que hacen, ¿qué les ponen sobre la cabeza? Rayos. Un sol. O la misma estatua de la libertad que tiene sobre su cabeza. ¿Ah? ¿Qué tiene? Un sol. Sol. Y el sol es un símbolo masónico. El que le regaló la estatua de los Estados Unidos eran masones. Billy Graham es masón. Amén. Sí, sí. Fue el que le dijo a una universidad jesuita, una universidad católica, el Dios que fundó, el evangelio que fundó este colegio, es el mismo evangelio que predico yo. Son los mismos. Son los mismos. Gloria al Cordero de Dios. El fundador de los testigos, los fundadores testigos de Jehová de los mormones practicaron la masonería. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. El primer presidente de Estados Unidos fue masón. George Bush Jr. y grandes son masones. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Usted tiene y yo tenemos que agarrar las escrituras, hermano. Y si esto estaba sucediendo en los días, hermano, pasados, ¿no dice Pablo Pedro que sucederá lo mismo entre nosotros? Amén. ¿Eh? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y por eso, hermano, cuando usted se hinque a orar, no se voltee hacia allá. Usted está cometiendo un error. Cuando en caso usted se voltea hacia atrás. Ya se los había hecho mucho tiempo atrás. Y recuerdo la primera vez que le dije a alguien, porque hay una célula de unos hermanos, dijeron, ¿por qué ustedes cuando se hincan a orar en el templo le dan la espalda al altar? Los hermanos nomás se pelaron los ojos. Dije, me permiten, porque nomás era invitado, dije, hablar Ezequías 8. ¿Hacia dónde usted debe adorar? Usted debe adorar de donde sale la palabra Sí, de amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Le estaban dando la espalda al altar. Le estaban dando la espalda al Señor. Sí, amén. Y para eso, para Dios, ¿era qué? Es que abominación. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonaré a mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Provocaremos al Señor a hacerlo. Amén. ¿Podemos provocar al Señor que ellos somos mayores que Dios? No. ¿Qué estaban haciendo? Provocando al Señor. Hermano, pero cuando Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros, pues la misericordia un día el Señor la corta. Sí, amén. ¿Por qué la corta? Porque no prestamos oído, porque no quisimos volvernos de nuestros malos caminos. El Señor tiene que cortar la misericordia. Sí, amén. Aleluya. Bendito el nombre del Gloria Señor. a Dios. Ahora, pregúntese, ¿dónde y quiénes hacían estas abominaciones? Los líderes, los ancianos. Los maestros. ¿Dónde lo hacían? En sus cámaras secretas. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, el Vaticano está lleno de demonios y de adoradores del demonio. Gloria al nombre de Jesucristo. Es más, el Señor declara que ahí está el trono de Satanás. Señor lo reprenda. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo.
Y cuando un llamado católico, sea de hueso colorado, no de hueso colorado, si por de pasada o ferviente, hermano, lo que está adorando son demonios. Llámese el santo como se llame. Y usted también cuando anda a reuniones llamadas cristianas, hermano, hermana, tenga cuidado. Dios no necesita de luces, ni Dios habita ya en la oscuridad. Tuvo el momento en que Dios se manifestó en la oscuridad. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque aquel pueblo todavía no le resplandecía la luz. A usted y a nosotros sí. Amén. Gloria al nombre del Dios. Señor. A nosotros nos resplandeció la luz. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios les habló en la oscuridad. ¿Por qué, hermano? Porque era un pueblo rebelde, obstinado. Pero usted no puede andar en tinieblas ni adorar a Dios en la oscuridad. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Adoraban en el oscuro ¿a quién? A sus ídolos. Pero eran los líderes del pueblo de Dios en esa hora, hermano. Y lo hacían para qué. Y decían que aquel que el Señor no ve. No tengamos por tardanza, hermano, la segunda venida del Señor. Amén. No la tenga. Que la iglesia entera no tenga por tardanza la segunda venida del Señor. Amén. Mire, hermano, todas estas cosas se miraron en Israel. Segunda de Reyes, déjese si estoy bien, hermano. Gloria a Dios. Verso 21, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Episiba. E hizo lo malo ante los ojos de ¿qué? De Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Y fue que, hermano, agorero. E instituyó que encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo ¿qué? A ira. Y puso una imagen de acera que había hecho él en la casa de la cual Jehová había dicho a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, se ha movido de la tierra, y no volverá a ser que el pie de Israel se ha movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este hombre practicó la magia, practicó la brujería. ¿Y dónde la practicó? ¿Dónde lo hizo? Ahora, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado. Sí, amén. Hay personas que dentro de la iglesia siguen practicando brujería y siguen consultando a los muertos, y siguen consultando a divinos, y siguen consultando a sus hechiceros. No le extraña eso, porque este pudo haber conocido algo, o yo he sabido algo de eso. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí, amén. Amén. ¿Acaso Pablo no habla de falsos hermanos? Sí. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Todas estas cosas se ven en el movimiento espiritual hoy en día. Por eso usted y yo debemos tener cuidado. Y la única manera de cuidado es conocer las Escrituras. Porque dice, el que no habla conforme está escrito, es porque no le ha amanecido. Amén. A la ley y al testimonio. Entonces, a
a Timoteo, está diciendo, desde tu niñez has sabido estas cosas. Has sabido las escrituras, las cosas útiles para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir al hombre, para que el hombre de Dios esté previamente preparado, sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. No. ¿Por qué que hay muchos cantantitos que salen ahí en la tele y en la radio? ¿Usted cree que está el Espíritu de Dios en ellos? ¿Usted cree que a Dios le gustan las fichurías de que salen camisas rompidas, desmangados y cuanta cosa? ¿Que el Señor no enseñó a su pueblo a vestirse? Amén. ¿No le dio instrucciones acerca de la vestidura? ¿No les dio instrucciones acerca de cómo comer? ¿Se ha preparado para qué? Para toda buena obra, hasta saber cómo debe usted sentarse. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque Dios busca un pueblo ¿qué? Santo. Amén. ¿Santo en qué? En todos los aspectos. Aleluya. Bendito el nombre Gloria a del Dios. Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, por ejemplo, en segunda de Reyes, capítulo 16. Déjame ver si es así. Sí, ahí nomás regresé de verso 16, verso 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote edificó el altar conforme a lo que el rey Acaz había enviado en Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios. ¿En qué, hermano? En él. Y encendió su holocausto, su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado del altar. ¿Hacia qué? Hacia el norte. ¿Qué estaba haciendo este rey? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a decir que este es el altar del Señor. Conforme al diseño de Dios. Pero él va allá, hermano. Y el que está allá le pareció más chulo. Y le manda el diseño al sacerdote: hazme este altar. ¿Y qué hace con el altar de Dios? Lo pone a un lado y pone un altar mundano. Y los utensilios, hermanos, los empieza a deshacer. ¿Usted qué cree que Dios le agradaría eso? Y que Dios le agrade hoy, hermano, que cambiemos la forma de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Que hagamos como se nos ocurre. Que tengamos lucecitas, que peguemos de brincos, que hagamos danzas folclóricas. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted no puede cambiar el altar. El Señor dijo: en espíritu y en verdad. Usted no puede adorar a Dios sin verdad. Y la verdad es conocer las Escrituras, entender las Escrituras. Y a Dios se le dan sacrificios espirituales, no a través de formas, no a través de maneras, hermano, hermana. Usted, para ser un verdadero adorador, tiene que conocer la Escritura, para que sepa qué es lo que cómo debe adorar a Dios. Amén. Si usted no conoce la Escritura, usted va a adorar como le dé su entendimiento. Cuando habla de verdad, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede alabar al Cordero. Amén. Usted sigue leyendo, hermano. Es la misma historia que se vuelve a repetir en el pueblo apóstata. La apostasía que se metió Israel es la misma que se metió un día en el cristianismo. Y no era más que espíritus de error y doctrina de demonios. La doctrina trinitaria es una doctrina de demonios. Porque
La figura del celo, hermano, es el obelisco que hoy está en la plaza de San Pedro, la llamada, el obelisco que está junto al monumento de Lincoln. El monumento que está en muchas iglesias bautistas. El pico ese, ¿y sabe qué significa? El miembro del hombre, el falo. Eso es, el falo de Osiris. Es un dios de Egipto, eso es. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Y eso Dios. lo pusieron enfrente del templo del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando ignoramos estas cosas, y usted va a encontrar ese monumento en muchas partes, en muchas ciudades del mundo, porque se sigue adorando Sí. a ese Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano y hermana, tenemos que tener cuidado donde andamos, que oímos, dónde nos metemos y cómo adoramos. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Mire, ya termino. Daniel 11, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y qué hace todo esto, toda esta mundanalidad demoníaca, hermano? ¿Qué hace? Aleja al Señor. Sí. Ustedes no crean que el Señor está ahí. Te lo digo con toda sinceridad, hermano, y sin temor a engañarme. Gloria al nombre del Señor. Lo que se está adorando es otra cosa. Y lo que está rindiendo culto es la carne. Ajá. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Y esto no es un juego. Si el Señor dice, me alejaron con esto, entonces el Señor ahora... El Señor dice que es fiel, ¿verdad que sí? Amén. Pero Él quiere su fidelidad también. Amén. Hermano. Amén. No solamente Él es fiel, sí, yo soy fiel, pero Él quiere su fidelidad. Sí, amén. Que le seamos, ¿qué? Fieles. Bendito el nombre del Señor. Sí, amén. Amén. Gloria al Cordero Gloria a de Dios. Dios. Mire, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 31. Tiene su figura, hermano, y su Amén. enseñanza. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario en la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación, ¿qué? Desoladora. Con lisonjas se seducirá a los violadores de ¿qué? Del pacto. ¿Verdad que la raíz de todos los males que es, hermano? Cuando los pastores, los líderes aman el dinero, hermano, ahí va a haber muchos males. Sí. Aquí con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán, ¿qué, hermano? A espada y a fuego, en cautividad y en despojo. ¿Usted cree que el diablo le gusta, hermano? Que se hable la verdad. No. ¿Usted cree que el diablo no está contra los hombres y mujeres que hablan y caminan en verdad, hermano? Sí, amén. ¿Eh? No le agrada. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán. ¿Para qué, hermano? ¿Para hacer qué? Depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué? Hay plazo. ¿Qué? Plaza. Ayúdanos, Señor. No sé si entiende este pasaje. Muchos sabios, ¿qué? Algunos sabios, ¿cómo dice? También algunos de los sabios caerán. ¿Para qué? Para ser depurados y limpiados. ¿Y qué? Y emblanquecidos.
Gracias, Señor, porque nos has conocido. Gracias. Ese espíritu, hermano, dice la Biblia que engañaría, si fuera posible, aún a quien. A los escogidos. ¿Será posible o no será posible? Depende de cómo usted se sienta. Si usted es un escogido, una escogida, caminará como escogido o como escogida de Dios. Pero si usted y yo amamos las torpes ganancias, le gustan los dineros, nos gusta la fama, porque ¿qué le ofreció el Señor, el diablo al Señor? ¿Qué le ofreció? Los reinos. ¿Qué le ofreció? Deje usted el pan, deje usted la vida. Le ofreció el mundo y sus lujos. Le ofreció el mundo y su gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué los líderes de su tiempo no, hermano, no conocieron, no recibieron al Señor Jesús? Porque dice que amaba más la gloria de los hombres. Amén, hermano. Amén. Y usted debe tener un ejemplo muy claro de eso. Algunos de ustedes, cómo los sabios caen. ¿Por qué? Porque buscaron la gloria, no de Dios, sino la de ¿qué? De los hombres. Porque se busca la fama, se busca las riquezas, se busca el reconocimiento, se busca que se abran puertas delante de ellos. Bendito el nombre del Señor, porque el diablo trabaja con lisonjas. ¿Por qué Herodes cayó muerto comido por gusanos según el capítulo 4 de los Hechos? ¿No saben ustedes por qué? A ver, hermana Rosita, dígame, ¿sí saben? Herodes se puso, hermano, cuando vio que agradó al pueblo la muerte de Esteban, él se levantó y dio un discurso. Y el pueblo le alabó diciendo que era palabra del Señor. Y como él no le dio la gloria al Señor, pereció comido de gusanos, tuvo una muerte horrorosa. Aleluya. Gloria al nombre. El que murió fue Ananías y Zafira, hermano. Gloria al nombre del Señor. Por mentirle al Espíritu. Por querer robarle. No le ofrezca al Señor lo que no le va a dar. Amén, hermano. Amén. Mejor no ofrezca. Pereció Herodes comido de gusanos, tuvo una muerte horrorosa, porque cuando habló, dijo el pueblo, palabra de Dios, y él no le dio la gloria a Dios. Y como no le dio la gloria a Dios, murió comido de gusanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Están asustados. Gloria a Dios. Hermano, que usted ve esos shows cristianos donde hay música y Señor Santo, ¿qué es esto? Y no son unos cuantos los que están ahí. Muchos, multitudes, hermano, y todavía esos perversos, hermano. A pesar de la multitud que tiene ahí enfrente, hermano, todavía piden ofrendas, que le mande su ofrenda para el avance del Evangelio a los que están viendo por la tele. No sé si la hermana Vicky sigue haciendo eso. Oiga, por ejemplo, la iglesia es en Inglewood, en Houston, hermano. ¿Cuántos entran? ¿Cuánta es la capacidad? Que cada uno dé $1. Y todavía piden que mándenos. Usted no traerá chanclas, pero ellos sí tienen residencia de 5 millones. Santo eres, Señor Jesús. Entonces, hermano, ese es el consejo de la palabra. Tenga cuidado Sí, amén. dónde anda, Sí, amén. dónde se mete, que oye. Amén. Si no tiene la capacidad de discernir, mejor quieto. Amén. Amén. Sí, amén. Aleluya. Amén, hermano.
¿Usted cree que la doctrina de la prosperidad no es una doctrina de demonios? Amén. ¿Eh? La doctrina de demonios, yo decreto. Pues que tú le mandas a Dios o qué. ¿Eh? Yo le ordeno a Dios, usted le ordena a Dios y dice, yo decreto. ¿Eh? En tu boca, en tus palabras hay poder, lo que digas te será hecho. Lo único que produce un efecto es la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estos sí son decretos de Dios. Lo que este libro dice, o se hace, o se cumple. Amén. Que no fue enviada nada más así, fue enviada y tiene que regresar al Señor. No vacía. No. Esta palabra no va a regresar vacía al Señor. Para lo que fue enviada, eso hará. El diluvio fue enviado para salvación, pero también para destrucción. Amén. Amén, hermano. Nos despedimos Amén. contentos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahorita se me agarró orando alrededor de este edificio. Hace rato me fui y pasé por una vez, se me llenó todo el pellejo, no sé por qué. Allá afuera. Usted no sabe los vecinos. ¿Usted no conoce a los vecinos? ¿O sí los conoce? No. No. Aleluya. Porque Gloria a estas cosas se hacen ¿en qué? En lo oculto. Ajá. Entonces esas sociedades secretas, que se llaman sociedades secretas ocultos así, hermano, se mueven en este ambiente que dice Ezequiel 8. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Te busco. Ayúdanos, danos espíritu de discernimiento, de revelación, Señor, de entender tu palabra, comprender el mensaje que hay en ella, el entender cada vez que la abrimos o se abre delante de nosotros, Señor, el mensaje que tú quieres dar, el mensaje que tenemos que aprender, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Danos amor por tu palabra, que mi corazón se despierte a tu palabra, amarla, buscarla, a ser instruida por ella, porque esta palabra es luz, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Ayuda a tus santos en todo lugar de la tierra, a los llamados de tu nombre, Señor, a los llamados de tu nombre. Líbranos de los engañadores y líbranos de ser engañadores, Señor, también, Señor. Que no caigamos en el error, que no caigamos en la doctrina falsa, Señor, en la doctrina fácil, Señor, para el hombre, Señor. Ligera siendo tu carga y fácil tu yugo, pero solo se puede llevar los que te aman, que han conocido tu amor, Señor, y se han satisfacido en él, Señor. Se sienten satisfechos, Señor. Se sienten gozosos por tener tu amor, porque fijaste tus ojos en ellos, en nosotros, porque extendiste tus manos de amor y de poder hacia nosotros, porque nos rescataste del hoyo, nos libraste de la boca del león, nos libraste del
del pozo cenagoso, porque pusiste nuestros pies sobre la roca firme y pusiste cántico nuevo en nuestro Dios. Te adoramos, Señor, y solo a ti adoraremos, Señor. Y ayúdanos, Padre, con tu espíritu. Danos unción para reprender las obras de las tinieblas, para redarguirlas en el poderoso nombre de Jesús, para reprenderlas en el poderoso nombre de Jesús. Redarguir. Pablo dice, Señor, tu palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Señor, solo con la espada del Espíritu, con un espíritu de oración y de revelación, Señor, se destruye toda fortaleza del enemigo. Hay poder en tu nombre. Hemos conocido y experimentado, y aún conoceremos más y más, el poder que hay en ti, el poder que levanta de los muertos, el poder que resucita, el poder que da vista a los ciegos, el poder que da oído a los sordos y al hablar a los mudos, el poder que levanta a los paralíticos, el poder que sana toda enfermedad y quita toda dolencia, el poder de nuestro Dios que hizo pasar a Israel en medio del mar por tierra seca, el Dios de Israel que les dio pan por 40 años y agua que beber en el desierto. Eres el Dios nuestro, el Dios que caminó sobre esta tierra, el Señor que calmó los vientos y la mar embravecida, el Dios que dio pan a multitudes, el Dios que resucitó al hijo de la viuda y a la hija de Jairo, que diste liberación a la hija de aquella mujer sirofenicia, el que sanaste al enfermo, al sirviente del centurión, el que le volvió la vista a Bartimeo y que hizo ver al que nació ciego. Tú eres, Señor, el mismo. Tú eres el mismo Dios poderoso. Eres el mismo Señor que hizo que la luz resplandeciese y las tinieblas huyesen. Es el mismo Dios que separó las aguas de la tierra, el mismo Dios que creó la lumbrera de día y la lumbrera de noche. Eres tú, Señor, el único Dios, el Dios verdadero, al Señor que adoramos en esta noche, al único Dios verdadero, del cual rendimos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón esta noche, el cual nos ha bendecido con su presencia en la alabanza, en su presencia en la adoración, en la voz de su Espíritu, cuando este libro se abre y es hablado y predicado, Señor. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. Sí, toda mentira del diablo es deshecha por el poder de las Escrituras, por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Sí, es tu Espíritu el que quita el velo de la ignorancia, Señor. Te adoramos y te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias por cada instrumento que ha sonado en esta noche. Gracias, Señor, por el sonar del instrumento y por hacer de las voces de tus hijos en la comunión del Espíritu Santo. Y en tu nombre, perfecta la alabanza para ti, perfecta la oración para ti, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llévanos a casa. Y aún en el dormir, aún en el costar, tú nos instruyas, Señor. Tú nos bendigas, Padre. En el nombre de Jesús. Alguien dijo: yo dormía, pero mi espíritu velaba. Así sea, Señor. Que nuestro espíritu esté despierto. Que nuestro espíritu, Señor, vele. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.